Ahí está. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Acuérdense de ir poniendo la asistencia por el chat. Y bueno, ya para ir arrancando en primera instancia para poder presentar a las chicas que se sumaron hoy. Así, a ver, esperen que ahí estaba admitiendo a alguien más. Ahí está. Bueno, como ya son las 9 y como les estaba diciendo antes, ya para poder empezar, acuérdense de poner la asistencia. Y bueno, también como ya les veníamos adelantando, hoy vamos a tener una clase que por ahí se sale de las clases cotidianas que tenemos. Hoy van a participar 3 compañeras más, que bueno, que ellas ya son trabajadoras sociales, están ejerciendo la profesión, y también como por ahí para poder darle no un punto final, sino para poder empezar a reflexionar un poco más sobre lo que son las prácticas de intervención profesional en trabajo social. Por un lado va a estar Tere Tempo, que bueno, se recibió hace poquito, fue compañera mía de prácticas, y bueno, ella ahora está trabajando en Bienestar Estudiantil de la UNL y en la casa de Juan Diego. Después, por otro lado, está Sofi García, que también se recibió, bueno, hace también poquitos años, y ella trabaja en Red Puentes. Y también, por otro lado, tenemos a Karen Otazo, que bueno, ella se recibió en la Facu de Paraná y trabaja en el gobierno municipal desde la Dirección de Acción Social. Así que, bueno, seguramente va a ser sumamente interesante, les va a poder aportar un montón de elementos que por ahí ya veníamos hablando, pero escuchar desde las chicas en primera voz, escuchar sus experiencias, cómo fueron transitando, cómo construyen las intervenciones. También, bueno, vinimos hablando bastante sobre los elementos constitutivos, sobre las dimensiones que sustentan la intervención profesional. Entonces, bueno, seguramente, como les dije, va a ser sumamente enriquecedor. También esperamos que todos puedan participar. Seguramente que van a tener un montón de preguntas, un montón de dudas bueno, para hacerlas. Así que me parece lo más adecuado por ahí, que cuando las chicas terminen de exponer, ahí pueden habilitar sus micrófonos y comenzar a preguntar. También lo pueden hacer por el chat y lo vamos leyendo. Esperen que ahí se unió alguien más. Y bueno, también creo que es sumamente interesante este encuentro, lo hacemos todos los años, este año también nos encuentra en la virtualidad, y también para que puedan ir viendo, como dije antes, digamos, las diferentes formas de pensar las intervenciones, ¿no? Y también algo que venimos hablando desde el primer cuatrimestre, las diferentes perspectivas desde las cuales se pueden sustentar nuestras intervenciones. Así que bueno, vamos a dar comienzo, así pueden tener más tiempo de hablar y ustedes de preguntar. Y la idea es que se genere un diálogo también, ¿no? Chicas, ¿quién quiere empezar? Así ya les pongo. Sí, la clase se está grabando, así que bueno, no se preocupen que después la subimos como siempre. Tere, veo que te sacaste el micrófono. Sí, no sé, si querés, no nos organizamos, pero yo no tengo problema, si querés que arranque, no. Perfecto, Tere, genial, dale, dale. Escuchá, ¿vos tenés un power o algo, me habías dicho? Preparé un power, a ver si puedo compartir pantalla, me tenés que habilitar y puedo Sí, directamente todo. ahí está, Tere, te cambié a hospedadora, así que ahí ya podés compartir la pantalla. A ver, ahí ven. Sí, 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 se ve bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿arranco, Barbie? sí, sí, empezá, Tere. Bien, buenísimo. Bueno, en primer lugar, hola, bueno, buenos días a todas, a todos. Eh, Agradecer a Barbie por la invitación y a todo el equipo de cátedra y cátedra de primer año, que bueno, hoy me encuentro de este lado también. Como dijo Barbie, mi nombre es María Teresa Tiempo, yo soy licenciada en Trabajo Social, me recibí en esta universidad hace muy poquito, el 10 de diciembre.
del año pasado, bueno, y actualmente estoy desarrollándome profesionalmente en el programa social de la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida de la universidad. Para que ustedes por ahí se orienten físicamente, la Secretaría de Bienestar es donde ustedes fueron a hacer la inscripción a las carreras, por ahí para que se ubiquen dónde estamos ancladas geográficamente. Bueno, también como dijo Barbie, estoy una vez por semana, un poquito de tiempo, pero estoy en una asociación civil en la casa de Juan Diego. Y bueno, también estoy desarrollando cuestiones en el ámbito de la investigación, un campo también muy interesante que por ahí muchas veces nos cuesta pensarnos en el trabajo social en este ámbito, sobre todo, bueno, en los primeros años de la carrera, pero que también es un ámbito muy interesante, muy enriquecedor. Pero bueno, justamente hoy, para contarles un poco sobre mi intervención, me voy a centrar en lo que es el programa social de la universidad. Preparé un pequeño power más que nada para que me puedan ir siguiendo en lo que les voy a ir contando, nada de lo que estoy ahí me lo voy a ir diciendo, pero bueno, sí para que nos podamos ir ubicando. En el programa social estoy hace 2 años y medio. Yo comencé como estudiante acompañando a profesionales de sus intervenciones. Y bueno, actualmente el programa está conformado por 2 trabajadores sociales, un trabajador social, una estudiante avanzada de trabajo social y una psicóloga. El objetivo principal del programa es justamente poder intervenir ante problemáticas que de alguna manera van a irrumpir, alterar o modificar lo que son el desarrollo de las trayectorias tanto académicas como laborales. Entonces las acciones que realizamos están dirigidas tanto a trabajadores y trabajadoras de la universidad como a estudiantes de los distintos niveles, no solo universitarios y universitarias, sino que como saben, y si no les cuento, la universidad tiene también lo que es un jardín, una primaria, una secundaria, lo que es el industrial, la escuela granja, ¿sí? Entonces todo esto también se conforma con la población con la que trabajamos. ¿Barbie, hay alguien para admitir? ¿A vos admitiste? ¿O tengo que admitir yo? Sí, yo no puedo porque te pasé el rol y no te quería interrumpir, pero hay dos estudiantes Pará. y las puedes aceptar. Sí, sí, ahí admití. No, no sabía si también aparecía alguien más o solo mí. Genial, ahí está. Dale, gracias, Tere. No, no. Bueno, bueno, en este sentido, las profesionales lo que hacemos es dividirnos en las distintas acciones, como les contaba, es una población bastante grande y trabajamos con las distintas problemáticas. Entonces, lo que hacemos es dividirnos entre las principales acciones. Espérate que pase el power. Ahí está. Bien, hay una colega que está encargada principalmente de lo que son las cuestiones relativas a las becas, lo que es convocatorias, las entrevistas de las convocatorias, los acompañamientos a quienes salen en becas y a quienes no también, también lo que tiene que ver con las residencias universitarias, que forman parte de lo que son las becas de la universidad, que la universidad tiene casas para estudiantes, entonces ahí también se hace el acompañamiento del programa social. Hay otro colega que se encarga principalmente de las escuelas, sobre todo de lo que es industrial y escuela de granja. Bueno, y en mi caso, actualmente estoy junto a la psicóloga del equipo, interviniendo principalmente en los respectivos a los protocolos de violencia de la universidad. Esta es por ahí como la división que hacemos de acciones entre todo el equipo. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es centrarme un poco en contarles lo que es el trabajo en el marco de los protocolos, que es la intervención que estoy haciendo actualmente más cotidianamente. Les cuento, para que sepan, que la universidad tiene 2 protocolos de violencia, uno general contra todo tipo de violencias que se aprobó en el año 2017 y uno específico de violencia de género que es del año 2017. Esa fue la aprobación, desde ahí existe. Y estos protocolos surgen justamente ante la necesidad de poder dar respuesta a cuando estas situaciones surgen en la universidad. El protocolo va a establecer lo que son pasos a seguir
pero las intervenciones se van construyendo, nosotros decimos, artesanalmente, es decir, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación, vamos construyendo las intervenciones junto a los otros y las otras que se acercan a nosotras. Bueno, como les contaba, en el equipo estoy con una psicóloga, bueno, con quien aprendo la verdad es que mucho diariamente. El trabajo con otras disciplinas me resulta muy enriquecedor, muy interesante, aportando desde cada una de las disciplinas a trabajar estas problemáticas. Y nosotros lo que vamos haciendo en las intervenciones es articular con otras dependencias de la universidad, articulamos con lo que es la parte legal, con los abogados de la UNL, con las distintas facultades también, con el programa de género que tiene la universidad, y también organismos estatales, como por ejemplo lo que es las intervenciones con el área mujer de la municipalidad, con niñez también tiene necesario articulamos nuestras intervenciones. Ahí se sumó alguien más. Ahí está. Bien, por ahí centrándonos en lo que es un poco más la intervención más cotidiana, por un lado lo que tenemos es el espacio de contención, de asesoramiento y de denuncia, al cual la persona que acerca a la persona que atravesó alguna situación de violencia, hoy lo hacemos virtualmente, no hace que son entrevistas presenciales. El acercamiento, bueno, puede ser para realizar únicamente una consulta, para pedir un asesoramiento, una orientación, y bueno, si la persona lo desea, también puede hacer la denuncia. En este caso, en el caso de la denuncia, se avanza más con un análisis y tomas de medidas, ¿sí?, en lo que respecta a la situación. Pero bueno, a partir de lo que la persona nos relata en este primer espacio, el deseo que tiene, siempre pensamos, bueno, a ver qué es lo que la persona pretende y espera también ante su situación, se realiza lo que es una evaluación profesional y se deciden posibles caminos a seguir, teniendo en cuenta que, como mencioné anteriormente, después de que las intervenciones van siendo artesanales y teniendo en cuenta lo que es la particularidad de cada situación. Por eso vamos analizando las situaciones, de la persona, la viabilidad también en el marco institucional. Los protocolos contemplan lo que son personas que formen parte de la comunidad universitaria, ¿sí?, así sean estudiantes, docentes, no docentes, pero bueno, que ambas partes, la persona que ha transitado una situación de violencia y quien la ha perpetrado, pertenezcan a la universidad. ¿Qué pasa cuando alguien se acerca, por ejemplo, una mujer que ha sufrido situación de violencia de género en un ámbito familiar y solo ella pertenece a la universidad, en este caso el varón no? Bueno, ahí también nosotras no dejamos por fuera esas intervenciones, si bien ambas partes no pertenecen a la universidad, lo que hacemos es acompañar el espacio de contención, de acompañamiento, y articulamos, por ejemplo, con el área mujer de la municipalidad, acompañamos en lo que son la denuncia, en el caso de que requiera algún distanciamiento, la medida de distanciamiento y demás. Pero bueno, algo que siempre está en el espacio como decía, de contención, de acompañamiento, comprendiendo las distintas complejidades que atraviesa una persona que ha vivido un hecho de violencia, que se anima a poder contarlo, a poder pedir ayuda. Trabajamos siempre con la idea de lo que es la construcción de una denuncia, es decir, que no es algo que se da de un momento a otro, sino que va a precisar de un acompañamiento para llegar a esa instancia, así es por ahí el lugar de donde nos paramos para entender también esta problemática. Bueno, y además de estas intervenciones, también lo que desarrollamos son talleres en las distintas facultades, por un lado para distinguir lo que es la herramienta de protocolos, para que se conozca, para que se registre, para el acercamiento, pero también para poder generar espacios que posibiliten poder desnaturalizar estos hechos que, los hechos, estas situaciones que están muchas veces naturalizadas en el ámbito de la universidad. Asimismo, bueno, talleres que para trabajar cuestiones de formación en la temática de violencia, en lo que es género principalmente, donde trabajamos lo que son
normativas, el marco con el que nosotros por ahí no enmarcamos. Bueno, y asimismo, las intervenciones tienen una fuerte convicción desde la idea de educación y reeducación también. Llevamos a cabo lo que son medidas de sensibilización en la temática de género, buscando generar espacios para repensar y generar alternativas a estos hechos de violencia cuando suceden. Si bien las medidas punitivas, es decir, más de castigo, son necesarias ante alguien que ha generado una situación de violencia, tenemos una fuerte condición de poder laburar más a fondo estas cuestiones, de intentar trabajar el problema de raíz. Creemos que puede quedar, que nos puede dar mayores frutos que cumplir un castigo y ya sí poder trabajar más de fondo estas cuestiones. Bueno, unas últimas cuestiones que también les quería contar, después, como dijo Barbie, nada, lo que quede de preguntas, dudas, yo por ahí preparé más que nada algunos disparadores contándoles básicamente lo que hacíamos, pero algunas cuestiones que me parecían importantes destacar y que también tiene que ver con la intervención y con el compromiso ético y político que forma parte de nuestra intervención. Una de las cuestiones es la formación permanente en la temática con la que estamos trabajando. Creo que eso tiene que ver con un fuerte compromiso también. Bueno, en mi caso estoy haciendo lo que son algunos cursos de posgrado en los últimos años de la carrera, actualmente también, una diplomatura en género y una diplomatura en derechos humanos. Digo, eso tiene que ver también con esto de estar repensándonos constantemente. La participación en organismos que trabajan la problemática, en mi caso participo de lo que es la red universitaria de género, en la cual una de las actividades es que 2 veces al año, este año no se pudo hacer, pero bueno, hasta el año pasado sí, nos encontramos lo que son equipos que trabajan protocolos de todas las universidades, donde bueno, se generan espacios de debate, de puesta en común, donde trabajamos situaciones, repensamos, porque hay situaciones que por ahí son mucho más complejas que otras, donde a veces nos pasa que nos cuesta encontrarles alternativas, o entonces en esos trabajos, en esos espacios, en el trabajo también, podemos ir repensándonos, y que todo esto implica por ahí no quedarnos en lo cotidiano y en lo cómodo de la intervención, sino bueno, poder preguntarnos e interpelarnos constantemente con la realidad con la que estamos laburando, que bueno, a su vez también esto implica poder asumir posicionamientos ante las demandas institucionales, ¿sí? Poder posicionarnos y bueno, ver qué es lo que por ahí podemos más laburar, qué es lo que no, los posicionamientos que asumimos de cómo trabajar esto también, ¿sí? En los espacios buscamos siempre que se respete lo que es los espacios confidenciales, respetando la voluntad de quien se acerca. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que quería compartirles. Dejé acá en la filmina, si lo ven, lo que es el mail del programa, que es trabajosocial@unl.edu.ar, el mail de protocolos, protocolo de violencias, @unl.edu.ar, y el celular de protocolos. Para lo que necesiten, se puedan comunicar, como les dije anteriormente, los espacios son de escucha, de consulta, de asesoramiento, así que nada, a disposición para lo que necesiten. Bueno, Tere, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si quieren seguir Sofi o Karen, cualquiera de las dos. Si continúa Sofi, estaría bueno para después cerrar. Dale, perfecto. Genial. No sé si está. No. Sofi. Hola, ¿me Ahí está. escuchan? Sí. Sí. No Ay, tenés... bueno, les cuento que
Tengo problemas de conectividad por vivir en un barrio, así que apagué la cámara porque es la manera en la que podía escuchar fluidamente a la Tere si no se me cortaba todo. Así que váyanme diciendo si se me escucha bien porque ya de por sí es todo un desafío la virtualidad y si encima no nos podemos ver aunque sea la carita a través de una pantalla es un poco más lejano aún. Pero bueno, si no, no me van a escuchar. Sí, sí. ¿Ahí voy bien? Sí, se escucha re bien, Sí. Sofi. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Yo me llamo Sofía García, soy licenciada en Trabajo Social. Hace ya 3 años que laburo en la red Puentes. Este es un espacio que labura fundamentalmente con juventudes de los sectores populares y de la calle. Laburamos lo que es el consumo problemático de sustancias y la situación de calle desde una perspectiva básicamente de la ley de salud mental. Nosotros somos parte de un programa, que es el programa de CAAX de Cedronar, de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario. También, digamos, en el marco santafesino estamos conveniados con la PRECOT, que es la Agencia Provincial de Adicciones. Mientras le escuchaba a la Tere, pensaba en qué era lo pertinente de contar en este espacio, que bueno, que espero y deseo que todos esos pibes y esas pibas que están del otro lado de las pantallas en un primer año, me parece que es sumamente novedoso y creativo que puedan escuchar una experiencia de laburo como la que acaba de contar Tere, pero también como la nuestra para nuestra profesión y disciplina, sobre todo porque creo que por lo menos en mi tránsito académico, fue realmente una situación, una problemática y una forma de laburar que no fue muy desarrollada. Nosotros, por ejemplo, en Red, entonces es como, si pienso en las intervenciones del trabajo social, lo primero que tendría para decirles es que contra viento y marea y no sin obstáculos, en Puente se construye de manera interdisciplinaria, de esa interdisciplina que implica desafíos cotidianos y revisiones epistemológicas de todo el equipo en el día a día, y por eso me parecía importante contarles quiénes somos y qué es lo que hacemos, porque me es imposible pensar en la intervención del trabajo social en este dispositivo de salud comunitaria, de salud popular y de salud mental, si no les cuento un montón de otras cuestiones que hacen a Puentes. En este sentido, como les decía, acá Puentes emerge, digamos, de una lucha de las organizaciones populares y eclesiásticas por una política pública integral ya hace varios años. El programa de CAC consta con 300 dispositivos hoy en todo el país y nosotros con más o menos 30 casitas puentes a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hay otras organizaciones que también forman parte de este programa, como son los Hogares de Cristo, como es Vientos de Libertad, que es parte del movimiento de trabajadores excluidos y excluidas, como Casa Pueblo, que es parte de la estructura de Levita, Ni un pibe menos por la droga, que es parte de la estructura de la CCC. Acá en Santa Fe nosotros estamos hace 3 años, tenemos 4 dispositivos, acá en Santa Fe hay 4 CAC, muy poquitas la verdad, para la magnitud de la problemática. Nosotros tenemos un espacio de día, que queda en Jujuy 2820, funciona de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, es un espacio donde van pibes, pibas y pibas trans, y también van con sus niñas. Allí hay talleres, tenemos un espacio de nocturnidad que queda en Avenida Freire 2782, que ese es para varones,
situación de calle. Y después tenemos una panadería y una bloquera. Nosotros somos 2 equipos interdisciplinarios, más allá de los productivos, digamos, que tienen su coordinación política. Somos parte del Movimiento Popular La Dignidad, y en ambos equipos hay trabajadoras sociales, psicólogas, abogados, psicólogas sociales, y lo que nosotros le llamamos facilitadores de la convivencia, que son quienes sostienen el día a día en las casas, y talleristas, porque tenemos en el espacio de día taller de educación física, de huerta, de reiki, de radio comunitaria, de expresión artística, de feminismo, así que, bueno, eso es un poco, digamos, lo que es Puentes. Yo en este momento estoy en el rol de coordinación del dispositivo, comencé como trabajadora social. Lo que les puedo contar, digamos, en relación a, no sé bien cuánto tiempo tengo y si se me sigue escuchando, ustedes vayan confirmándome. Sí, sí, sí. Sí, se escucha, Sofi. Bueno, lo que les puedo contar en relación al rol de trabajadora social es que Puentes te permite la posibilidad, digamos, de crear en términos de intervenciones. Nosotros laburamos realmente, digamos, basándonos en una perspectiva de lo que es la construcción en red, porque decimos que en Puentes lo que construimos es proyectos de vida, ¿no? Y esto es como una categoría muy enorme si pensamos el sector de la población con la que Puentes labura, que es un sector cuya subjetividad está totalmente arrasada, es un sector donde no hay tal núcleo socioafectivo con el que revincularse, y muchas veces revincular con ese núcleo es totalmente revictimizante, porque, digamos, nosotras a veces nos pusimos a pensar que laburábamos con lesijes del Estado, ¿no? Con este pibe y esta piba que del hogar pasó a juveniles, de juveniles a mayores y de mayores a la calle. Entonces, ahí, en relación a, nosotras construimos un área que se llama área sociolegal. Las intervenciones siempre están pensadas y construidas en equipo. Tenemos asambleas una vez por semana, asambleas pagas, digamos, que son parte de nuestro laburo, en donde discutimos y debatimos la situación de cada gurí, de cada gurisa, en donde discutimos y debatimos las proyecciones, las propuestas para el dispositivo en general, y sobre todo es esto, es un espacio que tiene una perspectiva ética y política feminista, antipunitivista, de sumo respeto a los derechos humanos, y yo siento que hay muchas cosas que en la universidad leemos, vemos, encontramos autores y demás, y de repente la realidad realmente y la praxis es mucho más compleja, y allí es constante la necesidad de estar revisando nuestros principios éticos, políticos, metodológicos también. Nosotras laburamos, por ejemplo, en esto de la construcción de proyectos de vida que les decía, esto, digamos, no hay que mirarse el pupo, Puentes solo no lo podría todo, eso sería muy iatrogénico, digamos. Nosotros laburamos en una necesaria articulación con todos los organismos del Estado. Cuando digo todos, Gurice, digo realmente todo, desde un centro de salud a un hospital, un EMPA, el área mujer y disidencias de la MUNI, política de género de provincia, el Ministerio de Desarrollo Social, y allí fuimos, a fuerza de mucho empuje, posicionándonos institucionalmente, porque también es realmente disruptivo poder pensar en que nosotros, que somos trabajadores de la salud popular, que nos enmarcamos en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y que somos una cooperativa de hecho y de derecho, podamos empezar a decir, bueno,
construimos una política pública porque la pensamos a la política pública de las CAC, la escribimos, la soñamos, entendíamos que era necesario para los pibes y las pibas de los barrios y de la calle una respuesta integral, y hoy día la materializamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí también radica en sí mismo, muchas de que pensamos esa política somos trabajadoras sociales. Eso es algo que a mí me hubiese gustado escuchar en la carrera desde los primeros años, ¿no? Como no solo podemos ejecutar determinados programas o coordinarlos, no podemos escribirlos. Esto que decía Tere del área de la investigación, digo, pero una investigación con compromiso, porque la cabeza piensa donde les pisan, con compromiso revolucionario, digo, como en ese aspecto. Entonces, ahí me parece que hay una riqueza y una posibilidad disciplinar que que está para que crezca, para que encienda. Después, esto de la construcción de la red, eso es un principio que nos parece que es fundamental. No, por suerte, digamos, tenemos bien trabajados los egos institucionales, hemos logrado una práctica que no sea endogámica, digamos, y que no sea iatrogénica. Esto no fue sencillo, digo, hoy estamos a 3 años de laburo sobre el lomo y podemos decir que la hemos consolidado, o que hemos logrado estos niveles de articulación político-institucional. Y después contarles que nosotros, además de lo que hacemos en los dispositivos convivenciales, construimos estos dos productivos que fundamentalmente como abordan el eje laboral, porque entendíamos esto en Puente siempre se dice que nadie se rescata solo, que nadie rescata a nadie, pero que nadie se rescata solo. Entonces, como entendimos que había un proceso de rescate de determinados pibes y pibas que nos permitía empezar a pensar en alguna salida un poco colectiva a lo que tenía que ver con el eje laboral. Y allí construimos la panadería y la bloquera, que esos espacios sí tienen tan solo un año. Y otra de las cosas que les quería contar es lo que tiene que ver con el trabajo en contexto de encierro. O sea, nosotros, la población con la que lidiamos, es una población que tiene muchísimo conflicto con la ley penal. ¿Se me escucha todavía? Sí. ¿Se me Sí, escucha ahí? sí, sí, se te escucha. Gracias, perdón, yo lo voy a preguntar todo el tiempo porque es rarísimo. Sí, sí. Y ese marco que les estaba contando es lo que nosotros llamamos la rama de liberades, y bueno, la rama de liberades es todo lo que tiene que ver con el abordaje penales y en comisarías. Ahí nosotras lo hacemos de manera articulada con los psicólogos y los trabajadores sociales, y hemos logrado, digamos, posicionarnos institucionalmente recientemente para el ingreso a los penales, porque continuamos haciendo el acompañamiento de los pibes y las pibas que transitan puentes, aun cuando están en contexto de encierro. Ahí vi a varios se les cortaba. Se les cortaba la... Ahora no sé si me escucha mejor. No, se te escucha bien, Sofi, por ahí como que había un pequeño delay o como que se cortaba, pero ahora, no sé, al menos yo estaba escuchando muy bien. Mm. Ahora me parece que se cortó. Bueno, No, ahí está. en realidad yo como un poco eso los que les quería contar. Si quieren puedo darle paso a la otra compa y después puedo responder las preguntas o lo que se haya cortado. Dale, genial. Muchas gracias, Sofi, re interesante, obviamente. Karen, te paso el Dale, rol de hospedadora. dale. Para ver.
Ay, ahora no me sale para hacerlo, no puedo creer. A Tere como hospedadora quedó. Ah, está Tere, Tere debería pasarla a Karen. a Karen. ¿Cómo hago? No, buscá en participantes, poné Karen y te va a aparecer del lado derecho, creo, en azul, y ahí pones pasar rol o hacer hospedadora, algo así. Está. Ahí está. Ahí, Karen se llegó. Sí, ahí está. Gracias, Tere. Ahora sí. Bueno, eh, para compartir, Para compartir la mientras pantalla, sí. fíjate abajo de todo, está en Ujú. verde, hay una flechita. Ah, para que lo tengo que poner en pantalla, ¿no? Sí, Bueno, para que soy muy nueva en esto. sí, sí. Sabía que algo se me iba a complicar, pero ahora lo busco y ya está. Dale. Ahí está. Ahora, Ay, ahora está. Ahí está. No sé si se ve. sí, se ve. eh, acá. Bueno, más que nada contarles en este espacio, la verdad que muy interesante el trabajo de cada una de las compañeras. Eh, la verdad que estos espacios son muy interesantes más que nada para conocer y conversar acerca del ejercicio profesional de otras colegas en otros espacios profesionales que muchas veces no nos encontramos, es difícil poder compartir experiencias y este trabajo la verdad que fue muy interesante. Bueno, primero, antes que nada, poder presentarme. Yo soy trabajadora social, me recibí en la Facultad de Trabajo Social de Paraná, de la UNER. Actualmente estoy haciendo la maestría en Trabajo Social, ya finalizando el proceso. Justamente hoy arrancamos con el Seminario Internacional de Maestría en Trabajo Social, donde se van a exponer los proyectos de tesis. Arranca esta tarde con la participación de Teresa Matus. Luego el día de mañana, voy a estar exponiendo mi proyecto de tesis, sobre la cual algo vamos a trabajar hoy o les voy a presentar. Y bueno, un poco para saber de dónde vengo, digamos, cuál es mi trabajo académico. Así que bueno, vamos a comenzar. El espacio institucional donde me desempeño actualmente es en la órbita del Estado, más precisamente en el gobierno local, que es la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, en la repartición Dirección de Acción Social, la cual depende de la Secretaría de Acción Social. Esta Dirección de Acción Social históricamente se ha caracterizado por ser de asistencia directa. ¿Qué quiere decir esto de asistencia directa? El espacio de intervención se encuentra actualmente atravesado por lo que es la urgencia y la emergencia. Para ello, actualmente, este gobierno o la actual gestión de gobierno ha implementado dos tipos de programas para la intervención. Uno de ellos se llama Programa de Asistencia en Situaciones Críticas y el Programa de Fortalecimiento de Espacios de Cuidado. El Programa de Asistencia en Situaciones Críticas es donde se trabaja esto como que le mencionaba anteriormente, la urgencia y emergencia. Dentro de la urgencia nos encontramos con problemáticas como personas en situación de calle, que se atienden de determinadas formas. Hay espacios incluso digamos, de refugios para las personas y asistencia en la calle. También se atienden todo lo que tiene que ver con incendios de vivienda, desalojo, asistencia alimentaria, de abrigo, todo lo que tiene que ver con la demanda en materia de asistencia directa. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la emergencia. Se trabaja todo en situaciones de contextos
que son, digamos, bastante complejos, y esto tiene que ver con, por ejemplo, las inundaciones hídricas y pluviales, ¿no? Que, digamos, que transcurren, son contingencias climáticas que ameritan de nuestra intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que son situaciones extremas donde no siempre, digamos, uno va trabajando de determinada manera, sino que el hacer cotidiano va traspolando otras problemáticas, ¿no? Dentro de ese programa, que es la asistencia en situaciones críticas, nos encontramos con otro programa en el cual también trabajamos, porque no es que hacemos una cosa o la otra, hacemos todo, se interviene en todo. El conocimiento y la intervención es muy compleja porque nos encontramos atravesados por cada uno de estos programas. Dentro del programa de fortalecimiento a espacios de cuidado, nos encontramos con espacios territoriales, como es la ciudad de Santa Fe, la cual está dividida por 8 distritos, los cuales dentro de estos 8 distritos se encuentran un sinfín de espacios territoriales que pertenecen y son de dependencia municipal, por la cual se trabajan. Se trabaja todo lo que tiene que ver con la prevención, la promoción de derechos en diferentes espacios. Por ejemplo, uno de los espacios de cuidado en lo cual a mí me toca trabajar en la actualidad es en el barrio de Las Lomas. El barrio de Las Lomas, en la actual gestión, porque si bien hablamos de programas que están en vigencia, por este contexto de pandemia también nos ha impedido poder trabajar, digamos, como ya veníamos trabajando, incluso por ahí el propio programa de esta nueva gestión de gobierno, no lo tenemos bien, digamos, en papel, ni sabemos de qué se va a tratar, ni cómo lo van a trabajar, porque se encuentra en la elaboración y en constante cambio. Lo que se hacía en estos espacios de cuidado, que antes eran denominados solares municipales o espacios municipales, tenía que ver con esto, como le decíamos, espacios de prevención, de asistencia directa. A veces se trabaja desde el programa ProSONU, que es entrega de alimentos. También se trabaja en talleres, en espacios de capacitación. Pero este barrio tiene una particularidad que, como decíamos, es la convivencia entre culturas. La convivencia entre culturas indígenas y no indígenas. Y eso es un factor muy importante y muy interesante a la hora de poder intervenir o de pensar nuestras intervenciones profesionales. Yo acá hice un lineamiento acerca de la dimensión ético-político, acerca de cómo nos posicionamos en esta dimensión, y que tiene que ver que la ética es parte necesaria de la práctica profesional de todos los trabajadores sociales. La ética se construye como un bien supremo de ejercicio profesional y como basamiento primordial de todos los aspectos tales como legales, teóricos y ideológicos. La libertad, los derechos humanos y el respeto por la autodeterminación son valores fundamentales y rectores del ejercicio profesional. Luego vamos a hablar un poco de qué significa cada una de estas cuestiones. La defensa de la democracia, de la ciudadanía, serán fortalecidas a partir de la justicia social, la igualdad, la solidaridad, la participación y el ejercicio a la igualdad, a la pluralidad de ideas y la diversidad cultural, así también como el carácter público de las políticas sociales en garantía de los derechos universales e integrales de las personas. Es importante poder interpelar que nuestra intervención profesional se encuentre interpelada por lo ético-político en la intervención profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que me interpele lo ético-político. Significa que la intervención o el trabajo social supone una manera de mirar que se plasma en un hacer particular. Depende de con qué lentes yo miro determinada realidad, es como yo voy a intervenir. ¿Eso qué significa? Que la construcción del conocimiento, nuestra formación profesional nos va a dar elementos, incluso lo ideológico, muchas veces atravesada por lo ideológico, uno
interviene de determinadas maneras, y eso no significa que esté bien o esté mal la intervención, pero sí significa algo en el sujeto en el cual yo intervengo. Entonces es poder, supone maneras de mirar. ¿Con qué lente yo miro? Muchas veces nuestra formación profesional o la propia institución determina ciertas formas de construcción de ese intervenir profesional atravesado por la modernidad y la colonial. ¿Qué quiere decir? Que lo colonial, atravesado por, encima la perra, perdonen, se me cruza, esta construcción de conocimiento colonial, muchas veces, que se encuentra atravesada en esas formas de mirar, en cómo yo miro determinada realidad, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que realizar es un ejercicio de desaprender esas maneras de poder mirar desde un pensar situado. La construcción de conocimiento desde un posicionamiento colonial, que son maneras en cómo nosotros nombramos a determinados sujetos, cómo nombramos determinadas realidades o complejidades, que muchas veces, si nosotros vemos a algunos autores, desde dónde se construyen esos conocimientos, decimos, ese conocimiento se construye desde un pensar eurocéntrico, que nada me dice de la realidad actual en la cual yo estoy interviniendo. Es decir, nada me dice acerca de el contexto latinoamericano, de la realidad de las mujeres indígenas en un territorio particular. Me puede dar indicadores, indicios acerca de qué es lo que estoy viendo, de qué manera lo estoy mirando, pero no me van a dar respuestas acerca de esa problemática. Entonces, la ética nos permite poder reflexionarnos, poder realizar una autocrítica de nuestra intervención. Interrogarse acerca de cómo construimos los vínculos, desde qué lugar, desde qué mirada construimos esos vínculos, cómo nos acercamos a ese otro, cómo preguntamos, y eso nos va a situar en un lugar diferente. Yo acá había traído a colación una problemática, como para poder pensarla, que tiene que ver con las violencias contra las mujeres indígenas. La violencia contra las mujeres indígenas, como anteriormente les comentaba, que trabajo en un territorio donde se encuentra muy presente la convivencia entre culturas, violencia contra la mujer está tanto en el contexto indígena como no indígena. Pero, aparecían ciertas situaciones donde me hacían realizar una lectura diferente. Pero a la hora de intervenir, en el momento de poder intervenir, yo me hacía las mismas preguntas y trataba de intervenir de la misma manera. ¿Cómo se realizaba? O sea, si uno comenzaba a realizar una entrevista profesional, se iba identificando, o uno, desde los lentes eurocéntricos de cómo yo aprendí a intervenir, o cómo la institución de alguna manera me enseñó a intervenir, yo identificaba situaciones de violencia, y la caracterizaba como violencia de género. Pero a la hora de poder intervenir desde estos protocolos institucionales, instituidos, de promoción y prevención de la violencia, no tenía mayores resultados. ¿Por qué? Porque las mujeres se retiraban, no querían hablar más, no era lo mismo. Yo no estaba haciendo la misma lectura, algo estaba ocurriendo. Entonces, eso me llevó a poder realizar otros interrogantes. Interrogantes que simplemente, cuando uno lo trabaja transversalmente con otras organizaciones institucionales, como el área mujer y disidencias, o el área salud, o con otras instituciones, dice, bueno, ya intentaste trabajar desde lo protocolar, ya intentaste darle toda la información necesaria que requiere una intervención en violencias de género. Pero bueno, la mujer no quiso tomar la medida, no quiso realizar la denuncia. Entonces, ¿estoy mirando de la misma manera? La mujer no es igual, esta mujer indígena no es igual a una mujer no indígena, a una mujer que tiene otros recursos simbólicos. Yo algo no estaba viendo
Y por eso me hago estos interrogantes, los cuales dicen, ¿cuáles son los sesgos coloniales que refractan las posibles demandas de las mujeres? ¿Cuáles son las prácticas instituidas que invisibilizan las demandas de las mujeres? Y con esto en realidad, ¿qué quiero decir? Que la violencia contra la mujer, que también me ha llevado a mí a poder realizar una autocrítica en intervención profesional, que también me ha llevado a poder realizar toda una investigación y un trabajo con las mujeres, que no me quedé solamente en la pregunta, uno sigue investigando acerca de la cultura, cómo se va traspolando otros conceptos, otras categorías que yo no las estoy teniendo en cuenta, y que no quiere decir que todos lo tengan que saber o lo tienen que tener en cuenta, pero tiene que ver con el respeto con las personas con las cuales estamos trabajando. Si yo no estoy mirando ciertos componentes que hacen al contexto de estas culturas o las diversidades culturales, a la hora de poder intervenir en cualquier situación, llámese violencia de género, llámese vulnerabilidad de derechos, llámese maltrato contra los niños, hay otros ingredientes que yo no voy a poder intervenir porque no los estoy pudiendo observar, y que tiene que ver con otras cuestiones, con otra idiosincrasia. Por eso es muy importante la formación, por eso es muy importante poder repreguntarnos, tener una autocrítica de nuestras intervenciones, porque si bien la institución nos condiciona, no determina nuestro hacer profesional, básicamente. Entonces, esta es alguna reflexión, digamos, como para poder, digamos, reflexionar en conjunto, y que tiene que ver con esto, con que es necesaria una configuración de un saber nuestro americano, cuando nosotros decíamos las construcciones conceptuales eurocéntricas, tenemos que poder poner en palabra aquello que vemos, el problema, de qué manera lo nombramos, no todo es igual. Cuando nosotros hablamos de violencia, ¿qué tipos de violencias observamos? Las comunidades indígenas tienen otras violencias que no están en un libro, tampoco se encuentran en la ley, y no son observadas, y está bueno poder visibilizarlas. Y bueno, en ese camino también estamos, también poder comentarles que no todos los trabajadores sociales que nos encontramos en el territorio y en el municipio, básicamente, no todos hacen la misma lectura, no todos nos encontramos en ese camino reflexivo, y eso es importante poder decirlo, pero está bueno no perder, digamos, poder problematizar siempre nuestras intervenciones, siempre realizar una autocrítica, siempre en función de poder, digamos, dentro de lo que es el posicionamiento ético-político en nuestras intervenciones, desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Que pueda incorporar y poder visibilizar determinadas prácticas sociales, ¿eh? Así que bueno, eso es más que nada, ahí es, bueno, esto es una actividad que estuvimos haciendo con las mujeres y que tenía que ver con poder conocerlas, poder entender, digamos, determinadas problemáticas, pero siempre desde un vínculo, otro vínculo, para poder comprender ciertas prácticas, que no tiene que ver con este vínculo invasivo, sino poder acercarme desde otro lugar para poder comprender la cultura, la cual estaba frente a mis ojos y no la podía ver, digamos. Con los lentes eurocéntricos era imposible poder intervenir y poder entender cierta diversidad cultural. Así que bueno, está bueno poder problematizarse, poder, digamos, realizar una autocrítica de nuestras intervenciones y nuestro ejercicio profesional, para de alguna manera también aportar algo, digamos, a nuestras intervenciones y a lo institucional, ¿por qué no? Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Karen. Bueno, y ahora sí, muchas gracias a las tres por darnos un poco de su tiempo y también por, bueno, experimentar en la virtualidad, ¿no es cierto? Que, como decía Sofi, también es sumamente, bueno, tiene sus pros y sus contras, claramente.
Bueno, habían surgido algunas preguntas. Bueno, la verdad es que personalmente me pareció sumamente enriquecedor escuchar bueno, a diferentes compañeras que se evidencia, digamos, la diversidad de intervenciones profesionales, de prácticas profesionales, de campos profesionales, que bueno, es lo que también por ahí tratamos de visibilizar en clases, ¿no? Y algo que me pareció sumamente interesante es que tanto Tere como Sofi y Karen nombraron este componente artesanal, ¿no? Que tiene la configuración de las intervenciones profesionales. Y que eso también por ahí es algo que hablamos bastante en clases. No sé si había un micrófono prendido. Ah, bueno. Y la reflexión desde la práctica también, que eso es sumamente importante, como, bueno, como lo decían las chicas, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, supongo que sí. En Yo el quería chat. decir algo, Barbie. Ah, sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, no, primero agradecerles, la verdad, Sofi, Karen, Tere, un placer escucharlas. Y bueno, Tere, que has sido nuestra estudiante, has pasado por esta cátedra y has estado también en esta instancia, ¿no? De estar del otro lado, ¿no, Tere? Y de estar sentada escuchando colegas y ahora vos sos colega y tenés la amabilidad y la disposición de venir a colaborar también en la formación de futuros colegas. Así que bueno, eso quería decirlo también, Tere. Muy interesantes, muy valiosos los aportes, chicas, de las tres, la verdad que van en consonancia con lo que trabajamos en las clases. Nuestros estudiantes podrán haber escuchado en estas exposiciones cómo nosotros desde la teoría trabajamos la importancia del sujeto, por ejemplo, de cómo miramos al otro, desde dónde lo miramos, y bueno, seguro que en cada ámbito de trabajo, en cada institución, en cada programa, en los cuales ustedes se desempeñan, el sujeto seguro que es mirado de una manera particular por cada profesional, ¿no es cierto? Y la importancia de esto, ¿no? Lo que acaba de decir Karen, de problematizar la manera en que miramos al otro, en que es mirado el otro. Por ahí la formación da estos tips, ¿no? Estas cuestiones generales de decir, bueno, problematicemos la mirada, construyamos conjuntamente, y después eso se concreta, y lo vimos acá en sus exposiciones, se concreta de diferente manera en cada espacio laboral. Y bueno, y van construyendo esto de enseñar que la intervención es una construcción, y verlo plasmado en estas tres experiencias diferentes, ¿no? Como cada una de ustedes, Sofi, Karen, Tere, construye desde ese lugar, que es un ámbito diferente, son ámbitos diferentes, son sobre qué de la intervención diferentes, pero bueno, tienen esto que nos convoca a todos los colegas, que es pensar la intervención, mirar desde un lugar particular, no repetir recetas, sino siempre, como dijo también Barbie, esto de buscar, de construir, de lo que tiene lo nuestro, de construir esas intervenciones, esa estrategia. Bueno, no hablo más, dejo que nuestros estudiantes puedan pensar algunas preguntas, algo que les ha resonado, algo que les ha llamado la atención, algo que quieran, no sé, conocer alguna particularidad más. Había en el chat una preguntita, ¿no? Sí, para Sofi era. Acá estoy. Ajá, Pero no sé Sofi qué pregunta. preguntar. No, que preguntan los chicos qué es la bloquera, que expliques qué es la bloquera, que la mencionaste como un proyecto. Ajá. Bueno,
La bloquera, lo que es la panadería, es un espacio cooperativo productivo de la red Puentes de Santa Fe, donde laburan pibes y pibas. En el caso de la pana, digamos, es mixto, en el caso de la bloque son solo varones, que transitaron por el dispositivo terapéutico, que es el dispositivo ambulatorio, gratuito y voluntario, que son las casas puentes, y su proceso de egreso se consolida, digamos, con el fortalecimiento de la salida de la situación de calle. Eran todos pibes y pibas de la calle, esta resolución de lo que tenía que ver con su conflicto con la ley penal y el fortalecimiento del eje laboral. En el caso de la panadería, queda en Avenida Freire 2778, nos pueden buscar en redes, y en el caso de la bloquera, queda en un galpón de la organización, junto a un proyecto, una fábrica cooperativa, que es el Polo Productivo Agustín Tosco, donde hay distintas unidades productivas. Nosotros en particular producimos bloques de cemento, allí se producen adoquines, allí hay una herrería, allí hay una cuadrilla de saneamiento y preurbanización. Son distintas unidades productivas que conforman una fábrica cooperativa. La verdad es que contra todos los pronósticos, en pandemia, logramos insertarnos en el gran y cruel capitalista mercado de la construcción de una manera bastante interesante, así que la verdad es que para nosotros fue un salto cualitativo y cuantitativo re grosso en este tiempo. Y eso, búsquennos en redes, invitadísimos todos a ir a conocer. Nosotros estamos laburando como, esto no les conté por ahí porque me centré en el contexto de emergencia sanitaria, pero Puentes es un servicio esencial. Nosotros estamos laburando muchísimo de manera presencial, 24/7 y en un contexto muy adverso, en las casas, porque bueno, al ser servicio esencial, desde el 20 de marzo estamos con las puertas abiertas. Me quería tomar el atrevimiento de poder presentar una reflexión, de escuchar a Karen. Pensaba en esto que les trataba de compartir a los compañeros y a las compañeras antes, porque bueno, ella trabaja particularmente en la Secretaría de Cuidados y Acción Social de la MUNI, en la Dirección de Acción Social, que es un espacio con el que Puentes tiene muchísimo vínculo político. Lo tenía en la gestión Macri de Corral, y lo tiene ahora esta nueva gestión socialista. De hecho, tenemos intercambios cotidianos con Gabriel, con Nicolás Blesa y con Victoria Rey, que son los funcionarios políticos de ese espacio, y pensaba en eso que les decía al principio, de la importancia de que desde el trabajo social empujemos para correr las barreras institucionales y poder ser creadores de la política, porque realmente el programa de asistencia en situaciones críticas que aborda al sector de situación de calle, una violencia que es estructural y que es de muchísima crueldad. La política municipal es una política de desidia, es una política que es insuficiente, es una política que ha dejado abandonado a muchas personas en situación de calle. En un contexto de emergencia sanitaria solamente incrementan muchísimas cuestiones, digamos, de violencias estructurales, de vulneraciones de derechos, y para una compañera tan valiosa, con reflexiones tan interesantes en ese espacio, que a mí me planteó que no es creadora del programa que después termina materializado. Y ahí me parece que tenemos que poder ir disputando esos espacios, porque son espacios de poder, y porque, como decía compa, digamos, tenemos un montón en términos ético-políticos también para aportar. No sé, me quedé pensando en eso y bueno, y agradecer también de haberla escuchado y poder conocernos ahora. No sé si... Bueno, qué bueno que las colegas puedan encontrarse en estos espacios, ¿no? Que sirva también para eso. Después podrán
coordinar también entre ustedes, y bueno, me alegro que también sirva para conocernos, conocer qué se está haciendo en la ciudad en general. Seguimos con las preguntas. Hay una pregunta para Tere, que tiene que ver con que si el alcance de tu trabajo o el proyecto donde vos estás incluida es para toda la UNL o solamente para una facultad. Esa es la pregunta. Sí, justo la estaba leyendo. Bien. Sí, digamos, el programa social abarca a toda la universidad. Y dentro de la universidad lo que es cada facultad, es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es una, las facultades de Economía, de la FIC, las facultades que están en lo que es Ciudad Universitaria, también la de Veterinaria, Ciencias del Área de Esperanza, digamos, es muy amplio, y bueno, y todo, como dije anteriormente, todas las escuelas preuniversitarias también. Por eso la población con la que se trabaja es muy amplia. Imagínense que somos 2 trabajadores sociales, un trabajador social y una psicóloga, es muchísimo, pero bueno, en ese marco vamos elaborando estas intervenciones, pero sí, es toda la universidad que abarca las distintas facultades, digamos. Como trabajadores sociales, ¿son 3 en total, dijiste? Sí, está Marianela, quien estaba hasta el año pasado en la cátedra, Juan Manuel Echagüe, bueno, yo, y hay una chica que es estudiante avanzada de trabajo social que está terminando, y una psicóloga. Bien. Karen, te quería preguntar, vos que quedaste como hospedadora, ¿podés admitir a 2 estudiantes que se les apagó el módem, porfa? Sí. Que recién dijeron. Acá también, Barbie, fíjate que en el chat figura Sí. una para Sofi. Sí, Cintia te quería preguntar, Sofía, si ella pone, por ejemplo, en el trabajo conjunto con la gente de Mercado Futuro, con el caso de los productos de panificación que se vende, ¿se hacen asambleas, se trabaja en equipo o es solo el nexo para comercialización? Bueno, Cintia tiene data. Muchas gracias por comprarnos nuestros productos. Gracias, Cintia. Nosotras, lo que en esta modalidad de emergencia sanitaria, nosotros en principio con la panadería de Red Puentes, lo que hacíamos era feriar. O sea, en distintos mercados de la economía popular, esa era nuestra modalidad de comercialización. Cuando comienza todo lo de ASPO, surgen distintas propuestas que tenían que ver con, por un lado, el mercado santafesino, que es municipal, y por otro lado, el mercado del futuro, que pertenece a una organización que se llama Ciudad Futura. Allí se empiezan a implementar la modalidad de venta virtual. Esta modalidad, digamos, nuclea a un grupo de cooperativas, nuclea una cooperativa de trabajadores de tierra que vende verduras, que es la UTT, a los compañeros y compañeras de Arroyito Seco, de Barrio Alto Verde, que trabajan pescado, y a distintas cooperativas de Barrio Los Hornos, al Buen Vivir, y ahí nos insertamos, estoy hablando de ambos mercados, allí nos insertamos como puentes. En el caso del mercado del futuro, sí existen asambleas donde se labura desde la forma organizativa operativa hasta los acuerdos políticos, la propuesta de publicidad, de comercialización. La verdad que quienes organizan el mercado del futuro son muy respetuosos de las instrucciones previas que tenían las distintas cooperativas. Es una construcción realmente humanizante del laburo y desde una perspectiva muy amorosa. Así que en ese sentido sí. Por ahí lo que les quería contar es que para la Red Puente las asambleas son el corazón terapéutico de casas convivenciales y son el espacio soberano de toma de decisiones en los espacios cooperativos y productivos. Digamos,
Eso es como una lógica de mandar obedeciendo, digo, como que es un poco lo que intentamos consolidar día a día. No sé si respondí más o menos a la pregunta. Después, bueno, no sé, Cintia, si le quedó claro, pienso que sí. Después, otra pregunta de Silvia, que también para Sofi, que bueno, ya dice que es una pregunta más que nada en general. ¿Cómo pensar construir vínculos en casos como jóvenes en situación de calle o con adicciones? Esa es la pregunta que hace Silvia. Bueno, hola Silvia. Nosotros en principio laburamos desde la perspectiva de los consumos problemáticos. Por ahí conceptualmente, pues, si querés podés ingresar a lo que es la red de CAAC, en la que no solo está Puentes, como les contaba, otras instituciones. A mí me parece interesante que vamos a empezar a pensar en lo disruptivo que ha sido en términos paradigmáticos, empezar a pensar la problemática del consumo en la perspectiva de salud mental y no como era antes, digamos, que era desde un abordaje bien punitivista en el marco de la ley penal. Digo, esto antes era como los paradigmas que regían en nuestro país en términos de desde dónde se pensaban las intervenciones. Eso por un lado. La incorporación de abordaje de los consumos temáticos de sustancias en la perspectiva de la salud mental viene a traer, digamos, otro tipo de propuestas en relación, no solo se entiende por consumo problemático en diferencia con el paradigma de las adicciones, sino también a cómo lo elaboramos, digamos, desde todas las disciplinas y desde las distintas instituciones en ese sentido. Y por otro lado, el sector de situación calle me parece sumamente interesante la pregunta, porque aparte es como la aposta, ¿no? En el sentido de que es un sector que tiene totalmente arraigada su subjetividad y no hay anclajes, digamos, vinculares que permitan sencillamente entablar un vínculo de confianza. Y lo es todo, la empatía, el vínculo de confianza, como la reconfigurar años de violencia. A veces nosotros en los tipos a veces nos preguntamos cuánta violencia aguanta un cuerpo, ¿no? Porque son pibes que vienen como en sus cuerpos está impregnada una cantidad de violencia que hace que realmente la gurizada es como muy desconfiada, eso por un lado. Entonces rápidamente hay determinadas instituciones, como por ejemplo lo que es el curso oficial del municipio, diciendo que, en el caso de Acción de Corral me refiero, diciendo que hay que estar en la calle porque quiere, lo cual es prácticamente irrisorio. ¿Quién quisiera, digamos, quién elegiría someter a tremenda violencia y crueldad? Pero sí es una realidad de que lleva mucho tiempo y algo que nos han enseñado amorosamente nuestras psicólogas y psicólogos es la importancia de la escucha activa. Creo que la aposta de esta pregunta que vos me haces es tener una actitud atenta y activa políticamente, pero de una escucha disponible. Y allí está como mucha de la riqueza de lo que se puede pensar en términos vinculares, que lo es todo para las futuras intervenciones. Uh-huh. Hay una pregunta para Karen también, de Shirley Veloso. Cuando Karen habla de violencia hacia las mujeres indígenas, como diferentes tipos de violencia a la de las mujeres no indígenas, ¿a qué tipo de violencia se refiere? ¿Podrías dar un ejemplo? Bueno, sí, más que nada hay algo pendiente con Sofi que me gustaría aclarar. Yo, si bien soy trabajadora social, y mi ejercicio profesional está dentro de una institución que es el gobierno local, que es la municipalidad, no quiere decir que yo sea militante de las diferentes gestiones de gobierno. Cada gestión tiene su libro y sus programas y sus políticas, y no quiere decir que uno acuerde ciertas
formas de intervención, ¿no? Yo con personas en situación de calle trabajo muy poco porque me especializo más que nada en otras intervenciones. Sí hago una lectura muy crítica acerca de cómo tanto el gobierno anterior como el actual se maneja en esta situación. Por eso yo o sea, si bien trabajo en la municipalidad, no vale todo lo que se hace. Siempre, digamos, nosotros somos 17 profesionales, todos trabajadores sociales, y todos tenemos una visión crítica del trabajo. Pero a veces no depende de nosotros ciertos instrumentos. Muchas veces contratan a otros profesionales de otras áreas y nosotros nos imponemos o cuando no queremos intervenir de determinadas maneras. Entonces, hay siempre, digamos, un malestar, ciertas cuestiones, digamos, que nos van atravesando en nuestra vida profesional. No quiere decir que uno trabaja en el ideal. Me encantaría poder realizar y desarrollar las prácticas que queremos. La autonomía de nuestros trabajos en instituciones son relativas, no podemos siempre hacer lo que nosotros queremos, por eso cuando digo, a ver, la institución de alguna manera te termina definiendo como tal, entonces te condiciona pero no te determina, ¿no? Entonces uno tiene formas de poder postular otras formas de intervención que quizás en algún momento sean tomadas, y ojalá sean tomadas. La verdad uno va observando situaciones que también tienen que ver con articulaciones con otros organismos provinciales, como salud mental, que hasta el día de hoy nos cuesta muchísimo poder articular. Obviamente uno se interroga acerca de por qué tantos años y con diferentes gestiones de gobierno hasta el día de hoy nos cuesta articular con, digamos, con salud mental. Y ahora en contexto de pandemia, menos todavía, digamos, como que imposible poder trabajar la salud mental de mujeres que se encuentran históricamente en la calle. Tenemos una ley de salud mental que es complicada y es difícil poder abordar desde el área local. Necesitamos del área justicia, necesitamos de la pata de salud mental, por lo cual también se nos desborda ciertas intervenciones. Pero bueno, simplemente para poder aclarar esa situación, no porque uno trabaje desde el municipio quiere decir que uno sea militante político del lugar, ¿no? Uno es militante político desde otro lugar, desde el lugar de intervención que me toca, desde el cuestionamiento, desde la autocrítica, uno lo hace permanentemente, ¿no? Así que, más que nada, para poder aclarar eso. Pero bueno, con respecto a la pregunta de la estudiante, ¿qué diferencias o qué tipos de violencias yo observaba? Las violencias que se observa tienen que ver con las violencias místicas que no son consideradas ni tenidas en cuenta en ningún tipo de bibliografía siquiera. Y ese tipo de violencia fue identificada a través de la práctica cotidiana con las mujeres, con muchas entrevistas con mujeres, en talleres con mujeres, se fue evidenciando y le fuimos poniendo palabras a lo que íbamos evidenciando. La violencia mística, a ver, como para dar un ejemplo de qué significa. Las comunidades muchas veces tienen prácticas ancestrales que tienen que ver con lo místico, con lo religioso, con una religión diferente a la como nosotros la definimos, ¿no? Y muchas veces se ejerce poder y violencia desde eso místico o diferentes creencias. Por ejemplo, que la mujer los días de lluvia, teniendo un periodo menstrual, no puede salir a la calle, está prohibido. ¿Por qué? Porque ellos creen en determinadas cosas que dicen que, bueno, que si esta mujer sale a la calle, va a venir con un mal y va a infectar de alguna manera a la comunidad. Y así otros ejemplos, digamos, que van surgiendo y que eso no es que uno de la noche a la mañana le pudo dar contenido, digamos, a eso que observa, sino que fue un largo periodo. Incluso hasta el día de hoy uno está haciendo un trabajo de investigación que es parte de mi maestría, de mi proyecto de investigación, que es poder definir los diferentes tipos de violencia. Yo hoy pude identificar otro que no está reconocido en otros, ni siquiera en textos académicos, ni siquiera en una ley, porque de qué manera yo enuncio la violencia mística
que incluso fue denunciada en áreas y espacios municipales, y sin embargo no fueron tenidos en cuenta. Entonces, a ver, ¿de qué manera yo empiezo a construir otras formas de intervención? ¿De qué manera yo empiezo a construir otras problemáticas que van atravesando y que tienen que ver con un contexto particular? Porque estas comunidades indígenas no están en todo el territorio de la ciudad de Santa Fe, y hablo de la ciudad porque en otras localidades sí habitan otras comunidades con otros complejos, con otras violencias que no son las mismas de esta comunidad. La comunidad con la que yo trabajo es la comunidad COM, aquella comunidad que es denominada por la colonialidad como comunidad toba. Ellos no se definen como comunidad toba, por eso hay otras maneras y otras lecturas de poder contextualizar a la población con la que yo trabajo, y el sujeto en nuestra intervención. Bueno, qué interesante, Karen. No, si querías hablar, Nati. Antes de avanzar con las preguntas, porque sí, está muy interesante esto que plantea Karen, y también retomar un poquito lo que planteó Sofi anteriormente. Quería un poco articular con lo que nosotros venimos dando, que tiene que ver con la construcción del sobre qué, ¿no? Del objeto de la intervención. Porque justamente esto que dice Karen, bueno, dónde ubicamos la violencia mística, y que cómo todo esto requiere de una construcción, ¿no? Que es teórica, pero que también viene de la práctica, del conocimiento práctico, de la praxis profesional, y sobre todo que tiene que ver con un posicionamiento ético-político, ¿no? Por ahí entonces reforzar que el sobre qué de la intervención es una construcción, ¿no? Que no viene dado, que no es natural, y por eso me parecía importante relacionarlo con lo que veníamos dando, y que también tiene que ver con lo que Sofi planteó con respecto a el consumo problemático, ¿no? Como antes lo que se planteaba como adicciones, como una enfermedad, ¿no? Hoy es visto, es construido de otra manera, que no fue casual, que también tiene que ver con procesos éticos, políticos, ¿no? Y de construcción de un grupo de personas, ¿no? Que no se dio así naturalmente el cambio de hablar de adicciones a consumo problemático, que tiene que ver con una ley, que es con la ley de salud mental, ¿no? Y por eso quería destacar esto de que el sobre qué es una construcción teórica, práctica, pero sobre todo también ético-política. Sí, yo también lo que iba a decir era algo sumamente similar a lo de Nati, que me parece que está muy bueno por ahí poder traerlo de nuevo a clases, porque bueno, es algo que venimos abordando ya desde el primer cuatrimestre, ¿no? Y me pareció, esto te quería decir, Karen, re interesante esto que vos planteás, ¿no? De construir el conocimiento, pero situándolo, o sea, y hacer una construcción con lesotres, ¿no? Y no de manera extractivista por fuera o solo desde la academia, ¿no? Que sería un conocimiento como por ahí principalmente extractivista, entiendo yo. Y también algo que está muy bueno, que vos abordaste, que es también, ¿no? Cómo a partir de nuestras prácticas construimos a la otredad, y que es algo que también por ahí, bueno, abordamos infinidad de veces en clases, y la importancia, ¿no? O sea, porque si vos seguirías perpetuando prácticas de entender a esa otra persona que se autopercibe miembro de una comunidad indígena, si lo seguiríamos construyendo de esta mirada colonizadora y homogeneizadora, le seguiríamos vulnerabilizando un montón de derechos, y encima con nuestra práctica seguiríamos estigmatizando y discriminando, ¿no? Entonces también esa es la importancia de, por un lado, un posicionamiento ético-político, y de también cómo construimos a esa otredad con la que vamos a intervenir, y que esa construcción sí o sí va a tener diversas consecuencias en esa persona. También eso me parecía, y esto que vos nombrás también de que en la ciudad de Santa Fe
hay diferentes comunidades indígenas y que claramente son sumamente heterogéneas y que también esta visión colonizadora que tenemos desde la escuela básicamente nos hace perpetuar que bueno, que todos los indígenas, que todas las personas que forman parte de algún pueblo originario son todas iguales, o que todavía siguen siendo cazadores-recolectores, cuando en el día de hoy son sujetos sumamente importantes en la política, ¿no? En la arena política, en las luchas. Entonces eso como que también me pareció muy, muy interesante, y sobre todo porque por ahí en trabajo social el tema de la cuestión indígena es algo que bueno, que no se aborda en ninguna materia, de hecho. Y siguiendo con esto, también te habían hecho, bueno, le hicieron una pregunta a Sofi y también otra a Karen. Voy a decir la de Sofi porque se la hicieron hace un tiempito. De Santi. Ay, no la encuentro. Ahí va. Ah, Santi te pregunta, Sofi. Desde Red Puentes, ¿se incorpora el plan de potenciar acompañamiento que generó el gobierno recientemente para personas que están transitando en superar las adicciones o el consumo problemático, como veníamos diciendo? Sí, desde Red Puentes nosotros laburamos con el programa Potenciar Acompañamiento. Ahí como me parece que es interesante que más allá de lo que acontece en el marco de Red Puentes, podamos pensar como futuros trabajadores y trabajadoras sociales en la política, potenciar acompañamiento. Y esto, como no es que yo me voy a embanderar plenamente de la acción nacional, porque bueno, creo que ya quedó claro que soy bien zurdita, pero sí creo que es interesante que podamos pensar en el potenciar acompañamiento como la primera vez en la historia de nuestro país en que hay una política pública integral pensada para este sector de la población, es decir, pensada para los jóvenes, para las pibas y para los pibes que tienen consumo problemático de sustancias, con muchas especificidades. Es una política, digamos, que si bien descentraliza recursos sin una contraprestación preestablecida, una política destinada para jóvenes que están transitando ya un proceso de rescate hace un tiempo, de hecho, de mismo tienen que ser 6 meses, acompañada por equipos interdisciplinarios. Es una política pública que requiere de la presentación de distintos informes certificados por profesionales y que tiene como objetivo fortalecer los modos de autonomía de los sujetos y las sujetas de derecho. Eso es fundamental, y lo digo porque me parece que es importante en estas instancias podemos poner en debate las condiciones simbólicas y de sentido común hegemónico. Se han escuchado atrocidades por redes y medios de comunicación con respecto a la política de potenciar acompañamiento, como esta data de les pagan por darse, lo cual se da cuenta de un lío que es muy fuerte y que no está bueno, digamos, que nosotros reprobamos, y si está bueno lo podamos discutir. Es una política sumamente interesante en términos de poder fortalecer estos montos de autonomía, de que se puedan fortalecer aspectos, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos sentados dos grandes ejes. Uno es el eje educativo, o sea, cuando salgan estos potenciar acompañamientos, un grupo de pibes que vienen tratando por nuestros dispositivos que tienen ganas de fortalecer el eje educativo. A ver, ejemplo sencillo, contexto de emergencia sanitaria. Nuestros pibes no pueden acceder a la virtualidad para sostener un primer año, un EMPA. Sencillamente porque no tienen celular, porque no tienen wifi, porque no tienen internet, y porque además hay que hacer una alfabetización tecnológica con lo que dice. O sea, así tuvieron la herramienta material, hay que hacer un proceso de alfabetización tecnológica. Entonces, por ejemplo, es uno de los acompañamientos, un grupo de unos acompañamientos que pedimos desde la Red Puente. Después, otro grupo grande, el sector de vendedores ambulantes, que el objetivo es el fortalecimiento de sus condiciones laborales. Ahí me parece que la verdad que esta es una política que nos va a implicar un montón de desafíos a instituciones y a los equipos que acompañamos,
hay que tener mucho cuidado social y simbólico, porque hay mucha residencia en términos de sentido común hegemónico, pero es una política superadora y es primera vez, digamos, que en nuestro país existe esto. Qué bueno. Bueno, acá una pregunta para Karen ay, no puedo mover, de Fiamma. También, chicas, pueden preguntar ustedes, pueden activar los micrófonos. Bueno, Fiamma te pregunta, Karen, ¿cómo es el protocolo para aquellas problemáticas ambientales hacia las personas indígenas, ya que también infiere sus costumbres ideológicas como comunidad? No sé a qué se refiere con protocolos ambientales. No sé si... mira, Problemáticas. voy a comentar. Ah. Sí. Capaz que hace referencia a, bueno, a todas las cuestiones que estamos viviendo por ahí. No sé, si Fiamma podés aclarar, pero estoy deduciendo que tal vez... Voy a contextualizar, quizás no quedó bien claro cuando yo traté de poder contextualizar las comunidades indígenas en la ciudad de Santa Fe. Si bien solamente tenemos relevada una sola, que es la comunidad COM, se ubica, digamos, en el barrio Las Lomas, y está dividida por comunidad Santo Domingo, porque está en el límite del barrio de Santo Domingo, y comunidad COM de Las Lomas. Estas comunidades indígenas son oriundas de Chaco y se asientan en el barrio en la década de los 90. Se van asentando en todo el territorio de la ciudad de Santa Fe, en diferentes lugares. Unas tenían que ver con el ferrocarril, y se fueron asentando obviamente de manera muy precaria, hasta que una política de gobierno las traslada de alguna manera, de manera violenta, como nosotros podemos decir, con esta cuestión de intervención colonial del Estado, que reubica y traslada a comunidades, alejándola, digamos, de la urbanización, digamos, de la ciudad de Santa Fe. Y las aloja, de alguna manera, entre comillas, lo que es en el barrio Las Lomas, que es un lugar que está alejado de todo tipo de servicios básicos hasta el día de hoy, para poder trasladarte y poder acceder al transporte público, que también tiene que ver con un derecho. Tenés que caminar 30 cuadras para poder llegar a la avenida, si no las personas lo tienen que hacer a pie, o muchas veces poder trasladarse en algún vehículo, o poder, digamos, pagar algún remis, digamos, de la zona que los pueda trasladar y acercar a lo que es el casco urbano de la ciudad. Se ha empezado a trabajar en base digamos, a una ley territorial de los territorios indígenas, que también tiene que ver con seguir trasladándolos a otros lugares, las humedales, a zonas de humedales, más lejos también del casco urbano de la ciudad, que la comunidad COM se les ha asignado territorialmente, que incluso hay toda una cuestión legal, todavía no hay nada definido, se sigue luchando por el acceso a las tierras, y hay una disputa ahí de poderes entre el poder provincial, que tiene que ver con el asentamiento y el lugar de origen de la comunidad. Si bien viene del Chaco, están asentados desde la década de los 90, pero se sigue disputando el territorio. Ellos quieren, digamos, la comunidad quiere expandirse en el barrio. La mayoría del territorio del barrio es nacional, digamos, son terrenos privados, algunos, y bueno, están, digamos, todavía en disputa. Por otro lado, el gobierno los quiere trasladar a los humedales, en las zonas de islas, que están, digamos, enfrente de lo que es el puerto de Santa Fe. Muchas de las comunidades indígenas tienen como destinados ciertos lugares y ciertos territorios para poder trasladarse y asentarse, lejos el acceso al agua, el acceso al transporte, el acceso a todo tipo de derechos.
Por eso es una disputa, se encuentra todavía, no hay un protocolo, digamos, establecido, porque se sigue peleando cerca del territorio de las comunidades, no está nada definido, porque incluso esos territorios están ocupados por privados, por ganaderos, que de alguna manera tomaron el territorio y se encuentran criando animales, así que sí, la verdad que es un tema muy complejo, pero bueno, no, por el momento en la ciudad y con esa comunidad no hay protocolos establecidos. Quizás sí se está charlando y conversando acerca de la expansión del territorio en el barrio. Sí, Karen, acá había, aclaró Fiamma que se refería a las situaciones de hogar. O sea, si hay algún tipo de protocolo para tipos de violencia en hogar, creo que era, no sé, no me acuerdo de la pregunta. ¿Cómo es la pregunta que haría? ¿Cómo es el protocolo para aquellas problemáticas dentro del hogar hacia las personas indígenas? ¿Se me escuchó? Bueno, Hola, sí. hola. Hola. Hola, Sí, sí, Shirley. ¿te Sí, escuchan? ¿Me escuchan? sí, ¿Sí? sí, habla. Le quería preguntar a Karen por qué hasta el día de hoy la comunidad se encuentra alejada o no está integrada a la sociedad. ¿Es porque es una comunidad cerrada y ellos no permiten? ¿O es porque no se hace nada, o sea, no hay políticas para cambiar la realidad de esta comunidad? A ver, No sé tenemos... si se escuchó. Sí, sí, tenemos varias cuestiones ahí y que está buenísimo poder analizarlas y poder comprenderlas. El Estado, si bien garantiza derechos, entre comillas, también vulnera derechos. Si bien, como les repetía y les decía, les contaba anteriormente, que el gobierno en algún momento los traslada, al ver que estas comunidades se iban asentando en la ciudad, los traslada a un territorio común para que ellos se puedan asentar, y con el tiempo se les construye, digamos, con una coordinación con el movimiento Los Sin Techo, se construyen viviendas modulares. Estas viviendas modulares contaban que ni siquiera fue, digamos, este trabajo, digamos, coordinado, este trabajo, digamos, conjunto con las comunidades, no se escuchó porque, bueno, son familia tipo, entonces, ¿qué necesitan? Una cocina, comedor, un baño, el baño está por fuera, es lo único que ellos pudieron decidir en esta construcción habitacional, es que el baño estuviera por fuera de la vivienda, ¿sí? Porque culturalmente tienen, digamos, cuestiones de la vivienda que no es la forma colonial en cómo nosotros vemos a una vivienda, ¿no? Ellos en Chaco tienen otra forma habitacional que no es la nuestra, ¿sí? Entonces, en estas formas de poder plantear programas habitacionales, por ahí, digamos, requiere de todo un trabajo previo con las comunidades que el gobierno no estaba en condiciones de poder realizar. Entonces se construyen módulos habitacionales estándar para todos iguales, cuando digamos, los grupos familiares, al vivir en comunidad, requieren de todo un desplazamiento y de toda una infraestructura que no se la estaban otorgando. Cada grupo familiar, tenemos de integrante aproximadamente son 8, todos viven en familia y en comunidad, y tienen una idiosincrasia totalmente diferente, y ellos mismos van construyendo y fueron construyendo ellos mismos sus propias, ¿cómo les podría decir? Digamos, su propio hogar diferente, que incluso cuando vos ingresás al barrio te vas dando cuenta que en las construcciones hay como todo un cerco realizado en chapas al frente a sus viviendas, los cuales no te permiten ni vos verlo, ni ellos verte a vos. Porque
incluso ellos mismos se van cercando para que los blancos no los miren, no los observen en su cultura, en el ejercicio de su cultura. Eso fue muy difícil, digamos, poder, lo que también te imposibilita por ahí trabajar si uno es nuevo y recién ingresa al barrio y toca la puerta para poder conversar con alguna de las mujeres, te encontrás con ciertos obstáculos. El primero es la chapa, que no te permite ver hacia el otro lado, pero aparte también preguntarnos qué queremos ver nosotros, para qué. Bueno, esas son una de los tantos obstáculos. El segundo es que quien te va a recibir es un hombre, y te va a preguntar qué necesitas. Obviamente la mayoría habla la lengua materna entonces es muy difícil poder intercambiar el diálogo. No quiere decir que todo el mundo lo haga, sino que algunas comunidades o algunos grupos familiares tienen muy incorporada su lengua, y bueno, por ahí es muy difícil acceder a la mujer, poder conversar con la mujer. Eso me ha llevado a un trabajo muy arduo, muy fino, digamos, con las comunidades. He tenido que trabajar con el presidente de la comunidad, que definido en los libros de textos como los caciques, para poder acceder, digamos, al diálogo con las mujeres y con los grupos familiares, y así poder trabajar en conjunto ciertas problemáticas. Una de ellas tenía que ver con la violencia contra las mujeres, otras tenía que ver con la vulneración de derechos de todo tipo, y el maltrato hacia los niños, que está muy fuerte también arraigado por cuestiones patrones culturales, y otras que tiene que ver también con el maltrato que viven y sufren y vivencian las familias. No sé si contesté un poco tu pregunta. Sí, era también para ver por qué seguían tan alejados de lo que es otros barrios, o avenidas, o el transporte público, o quizá algún servicio. ¿Por qué hasta el día de hoy seguían alejados? Si era falta de acceso o por falta de políticas, pero está bien respondido. El barrio en sí está alejado de todo, porque hablamos de un contexto intercultural, donde hay convivencia entre culturas, tanto indígenas como no indígenas, y el barrio en sí está alejado de todo. No quiere decir que entre medios existan otros barrios, pero el último es el barrio Las Lomas. Y hasta el día de hoy ya han pasado muchísimos años, muchísimos gobiernos, muchísimas políticas, y seguimos en el mismo contexto. Aún así le sumamos el contexto de pandemia, que eso ya es otra cuestión, digamos, para poder agregarle, digamos, ustedes ya lo habrán leído quizás en los diarios y demás, la problemática de pandemia, cómo fue transcurriendo también en las comunidades, pero bueno, eso es otra cuestión, digamos, para seguir charlando, y está bueno, digamos, que lo pregunte. Bueno, gracias. Bueno, quedan 3 preguntas y nos quedan pocos minutos, así que justo una para cada una, así que si se pueden dividir el tiempo sería genial. Primero a Sofi le preguntaron, que bueno, bastante amplia la pregunta y compleja, ¿de qué manera se acerca Red Puentes a los pibes? ¿Quién les propone esta salida? Y por otro lado, ¿cómo se sigue trabajando cuando quedan privados de su libertad? Y si hay un programa para evitar que eso suceda, si se trabaja sobre esa problemática. Bueno, en principio, los pibes y las pibas de Red Puente llegan de maneras bastante diversas y heterogéneas. Algunos llegan a través de derivaciones institucionales de muchísimos organismos estatales, desde juzgado de menores, juveniles, niñez, APRECOT mismo, políticas de género, acción social del municipio nos deriva una cantidad de personas, y después llegan por el boca en boca del sector, esa es otra de las modalidades, y sobre todo lo que es el sector de calle. O sea, Puentes tiene un abordaje en calle, no solo en convivencia, que es la asistencia material, alimentaria y en contexto de emergencia sanitaria de alcohol y barbijo para el sector de calle,
de lunes a viernes al mediodía en la casa de día y de lunes a lunes en la casa de noche, lo que es la cena. Entonces también allí, de esa manera, van llegando los pibes y las pibas. Por otro lado, llega a través de las construcciones territoriales que tienen las diferentes organizaciones sociales y eclesiásticas en los espacios sociocomunitarios. Estaba recién acá, por ejemplo, nosotros tenemos pibes y pibas del barrio Las Lomas en nuestros dispositivos, que llegaron porque en Barrio Lomas hay una gran construcción de lo que es la cartonera del EDE, y ellos, por ejemplo, llegaron de esa manera. Ellos llegan a través de las referencias territoriales de copas y comedores. O sea, es a la vez, en el año 2018-2019, nosotros hicimos un reglamento para personas en situación de calle desde la Red Puente. Allí también, o sea, hoy la Red Puente es una institución de referencia para el sector, para los trapitos, vendedores ambulantes, pibes y pibas de la calle. Y ahora, recientemente, nos está sucediendo que algunos llegan a través de las redes sociales. Esto es el primer año que nos pasa. Y muchas veces vos llegás a pues y tenés una mujer de puerta llorando y es mamá de algún pibe, la compa. No, ahí también para debatir la área de cuidado y la feminización. Eso por un lado. Después, lo que es abordaje en contextos de encierro, también, para ser más sintética posible, trata de un acompañamiento legal penal, en articulación sobre todo con la Defensoría Penal. Hoy logramos un acuerdo político con lo que es el Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario. Ingresamos a los penales y a las comisarías como institución, hacemos acompañamiento subjetivo y material, porque como dije, muchos de nuestros pibes no tienen núcleo socioafectivo y si los asiste Puente, no los asiste nadie. En contexto común hacemos con visitas concretas y en contexto de emergencia sanitaria es a través de videollamadas, las entrevistas con los vices y bueno, y así presencial la llevada de la ciencia material. Y sí, laburamos muy fuerte el eje de libertades, justamente por esto que decía de evitar la pena privativa de la libertad. Siempre que podamos pensar en una justicia restaurativa y medidas terapéuticas de abordaje comunitario para el cumplimiento de determinadas, porque en realidad la mayoría de nuestros pibes son delitos menores, que son lo que las cárceles están llenas de pibes de 18, 25 años, que en su mayoría tienen delitos menores o acumulaciones de causas, o sea, en su mayoría lo que tienen es que son pobres. Eso es algo que laburamos muy fuerte desde el área social y legal. No es que hay, o sea, la rama se llama liberales, pero es algo que hacemos en la Red Puente a nivel nacional. O sea, de hecho, en otras provincias hay pabellones de puente, digamos, o sea, como esa data, pero sí laburamos fue en evitar la pena privativa de la libertad y buscar medidas de lo que se llama justicia restaurativa, que es una perspectiva, ¿no?, en derecho penal o justicia terapéutica. No sé si eso más o menos contesta. Traté de hacerlo rápido. Sí, gracias, Sofi. Bueno, para Tere, no sé si ya leíste la pregunta, pero bueno, la digo así todos la pueden escuchar. Te preguntan, si se trabajan problemáticas que surgen dentro del ámbito universitario o si se trabaja con cuestiones originadas en las vidas cotidianas de los estudiantes. Sí, como yo había mencionado anteriormente, se trabaja, digamos, las intervenciones tienen que ver con problemáticas que irrumpan en lo que es el desarrollo de las trayectorias académicas o laborales. En este sentido, trabajamos con ambas, digamos, que surjan dentro del ámbito universitario o por fuera. Lo que va a cambiar ahí es la estrategia de intervención que nos demos en estas distintas, en los distintos ámbitos. Por ejemplo, para que puedan imaginarlo y comprenderme. Si es una situación, en este caso, pensando en situaciones dentro del marco de protocolos de violencia, que surja en el ámbito universitario con
digamos, que actores y actrices pertenezcan y estén en este marco, vamos a pensar en cuestiones que tengan que ver con, bueno, además de lo que hablaba yo del acompañamiento, invitaciones y demás, en estrategias, pensar estrategias para, por ejemplo, en el caso de que sean estudiantes, bueno, cómo pensamos el tránsito por la universidad en cuanto a las comisiones, los cursados, las alternativas que podemos ir pensando en eso para resolverlo en este ámbito y por fuera también si es necesario. Y en el caso de que se den, como decías vos, con cuestiones que estén originadas en la vida cotidiana de estudiantes, para pensar a través de algún ejemplo, podemos pensar en un estudiante, como yo decía, que pueda haber transitado alguna situación está atravesando una situación de violencia en el ámbito familiar, encuentra este espacio para poder comentarlo, para poder trabajarlo. Bueno, también se brinda el acompañamiento y se va articulando con organismos estatales, así sea área de mujer y diversidad, así sea los organismos de denuncia, de tramitar medidas, digamos, ambas se trabajan y la estrategia de intervención va cambiando según esa situación. No sé si respondí la pregunta. Bueno, y acá había otra para Karen, que creo que ya es la última porque no hay más tiempo. Silvia pregunta, referido a la violencia en esas comunidades, ¿cómo explicarles que son situaciones de violencia y que no es bueno para ellas? Bueno. Un poco ya lo estuve trabajando. Bueno, obviamente que uno no va a dejar de mencionar y poder, digamos, trabajar en base a la prevención de determinadas violencias. Violencias y maltrato, porque digamos, no lo definen como violencia, sino que ellos lo denominan como maltrato. Y quizás hay otras formas de denominar que tiene que ver con el trabajo de investigación que también me encuentro trabajando. Pero obviamente uno lo trabaja, lo aborda, siempre y cuando ellos te lo permitan. Si las mujeres de alguna manera te lo cuentan, te ofrecen ese espacio para que uno la pueda escuchar en su discurso, uno va mechando ciertas cuestiones, pero lo va haciendo de otras maneras, de manera diferente. Ya no desde lo protocolar y decir, ay, hacé la denuncia, hacé tal cosa. También eso me ha permitido poder autocriticarme en las prácticas y decir, a ver, no solamente con las mujeres indígenas, sino con todas las mujeres. ¿Qué es lo que deseas hacer? Y está bueno poder preguntar, porque a veces la respuesta la tienen ellos mismos, o ellas mismas, o ellos mismos, y a veces el no preguntarle hace que uno también violente ciertas prácticas. Entonces por ahí está bueno, está interesante poder escuchar, sobre todo, y desde esa escucha poder ver en conjunto cuáles serían las alternativas, qué es lo que les pasa, qué quieren hacer, antes de darle la respuesta inmediata. Así que bueno, un poco eso. No quiere decir que todas han accedido a una denuncia. Las pocas que han podido acceder, muchas veces se han retractado de tal denuncia, o la han realizado y han tratado de irse del barrio para que el Estado no siguiera interviniendo con las situaciones de violencia. Así, yo te digo, hay violencia contra las mujeres, también hay violaciones, abusos, intrafamiliares y así una serie de cuestiones. También las cuestiones coloniales que se van mechando, niños con alto grado de consumo, niños que a los 8 años ya comienzan a consumir, y bueno, y que para ellos también es como una herida hacia el interior de sus comunidades porque no están, digamos, no, eso es como una violencia de los blancos hacia su propia cultura. Así que digamos, da para largo el conversatorio. Por eso, si ustedes quisieran por ahí participar del seminario internacional que ofrece la maestría en trabajo social, es libre, gratuito, así que pueden acceder.
Y bueno, se puede debatir acerca de un montón de otras problemáticas, porque si no vamos a estar hasta las 3 de la tarde, y es una temática súper interesante, es muy innovadora, porque en trabajo social no hay mucho material al respecto. Soy innovadora también en la investigación que estoy haciendo, me cuesta mucho poder encontrar bibliografía y material acerca de la problemática y de comunidades en nuestros contextos latinoamericanos. Así que bueno, es eso, digamos. Y tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, el compromiso ético de poder repreguntarnos, de deconstruir nuestra formación, quizás en algunos marcos teóricos en los cuales revisar esos marcos teóricos en los cuales nosotros nos posicionamos para poder intervenir. Así que bueno, un poco eso. Bueno, genial. Bueno, nuevamente darle las gracias a cada una, y también sumamente valioso decirlo de nuevo, pero la verdad es que a mí me pareció sumamente valioso y también enriquecedor, ¿no? Así que bueno, ya son las 11, y bueno, seguramente que han quedado un montón de interrogantes o de cuestiones por preguntar, muchas inquietudes. Qué bueno que esta haya sido una primera aproximación. Y bueno, así que muchas gracias por participar y por prestarse y por compartirnos también un momento ustedes, por compartir lo que hacen cotidianamente, ¿no? Cómo es su ejercicio profesional. Así que bueno, no sé si, bueno, ahí también están saludando a los estudiantes. Les encantó, dicen. Así que bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Ya estamos. Ahora agradecerles cuando comencé, pero agradecerles el espacio también y estar con las chicas también intercambiando y conociendo sus intervenciones. También para nosotras es enriquecedor también. Y recuerdo, como dijo María Laura, cuando estuve en primer año y el panel de las profesionales que habían venido, y la verdad que, sí, por lo menos en ese momento, y espero que también haya sido para las estudiantes, sirve esto de poder, bueno, pensar las intervenciones y ponerle un poco de cara a todo eso más teórico que vamos estudiando. Así que bueno, nada, gracias por invitarme y ser parte también. Bueno, gracias a vos, Tere. Bueno, yo algo que le quería decir a Karen, si ella ha accedido a los proyectos de investigación que se hicieron acá desde la Escuela de Santa Fe, antes del pasaje a la universidad, se trabajó en la comunidad del barrio Las Lomas y con la comunidad CUOM, sobre la temática de Chagas, como base de discusión, digamos, pero hay mucha publicación trabajada y mucha investigación y exposición internacional sobre el territorio y sobre ese trabajo. Hay escritos sobre eso, de gente de la casa, digamos. Que si te sirve para antecedentes, estado del arte o lo que sea, te podemos vincular o enlazar con las investigadoras que estuvieron en eso. Sí, gracias por el aporte, la verdad que está muy interesante, la búsqueda de antecedentes también, digamos, lleva su tiempo. En grandes unidades académicas fue muy difícil poder encontrar material. Si algo pude recuperar acerca de la trayectoria, de la historia de las comunidades, porque yo no la construyo solamente desde el territorio, uno lo va construyendo leyendo otras cosas. Y la verdad que me ha aportado mucho, pero bueno, hacia el camino, en el encauce que va mi investigación, hay casi nada, pero bueno, y de eso se trata, digamos, de poder aportar también a la academia, material, o formas otras de poder construir las intervenciones. Bueno, mi directora de tesis es Hermida María Eugenia, así que bueno, vamos por ese camino de colonial de la intervención y está muy bueno. Así que bueno, gracias por el aporte y lo voy a tomar también para más adelante seguir construyendo desde ese lugar. Bueno. Bueno,
Bueno, un gusto a todas, chicas. Muchísimas gracias, por la predisposición y por el tiempo y bueno, por todo lo que nos dejaron. Bueno, nos No despedimos. sé si... Si alguien más quiere. Sí. No. Gracias, un abrazo. Vale, gracias Gracias a vos. a todas. No. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Que Gracias. anden bien. Nos Chao. vemos.